Y ahí tienen presentaciones en portugués, francés, español. ¿Ven? De cómo funciona el software. ¿Ven? Ahí está. Ahora pueden irse para atrás y pueden agarrar autoaprendizaje, diseño de redes inalámbricas, y ahí tienen ustedes, si no me equivoco, este es creador Juan Martínez en Udemy. Entonces, este es un curso gratuito, miren, tutorial gratuito. Y si hacen en Udemy, seguro les va a dar un certificadito. ¿Ven? Ahí está para que ustedes puedan hacerlo. Hay varios cursos gratuitos. Udemy es la universidad privada a distancia de España, ¿sí? De España. Entonces, pueden ustedes hacer esto, hasta maestrías pueden buscar en esta página. Bueno, entonces en este lo mismo, ¿ven? Este les mandan al sistema OpenBIM manual de uso y aquí están los detalles. Entonces, es cuestión de ustedes si quieren aprender algún otro software que sea gratuito. Bien, este es lo que nosotros tenemos, belleza. Y ahora sí, vamos a ir a nuestros datos que requiero acá. Venimos por acá, le decimos acá, añadimos. Recuerden que ustedes ya saben este asunto de cómo llamar los planitos. ¿Ven? Ahí está aceptar, le damos a aceptar, le damos a aceptar, y esto es bastante sencillo. Las columnas que normalmente yo utilizo para estos ejemplos son de 30 por 30. ¿Ven? Ya viene dado. Y lo que vamos a hacer aquí es decir modelo A1 y buscamos directamente, quitamos esto, activamos nuestro imán de guía. Ahí tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Si les pide datos, está mal, hay que cerrar. Ahí, tiene que ser con precisión. Entonces, yo estoy haciendo esto rápido porque es bastante sencillo. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de esto? Simplemente darle una repasadita al hormigón armado en el tema de las losas. Listo, ahí tengo 20 columnas en este y ahora le voy a decir que es la opción B, B1, y la tenemos por acá. Chan 1, 2 y así. ¿Ven? Vamos colocando. Para aprender algo nuevo, no tengo que agarrar y hacer un edificio. Si yo me pongo a hacer un edificio acá y les digo, vamos a hacer este ejemplo de un edificio, dos me van a entender, los demás no. Cuando a mí me toca hacer un edificio y yo veo una parte que es compleja, ¿no? Como todo edificio, todos tienen cosas diferentes. Pero la base que nosotros tenemos de la universidad y la forma como trabajan las estructuras se van a ir acomodando a todas esas particularidades que tienen las estructuras. Cada vivienda tiene cosas diferentes, pero los principios que nosotros manejamos, ¿sí? Van a ayudarnos a darle una solución. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, como a mí me toca en los edificios grandes o raros o casas de lujo, ¿no? Veo algo raro que no he hecho o que estoy dudando que en el programa tal vez yo lo puedo modelar en el programa. Le doy calcular y no lo calcula. Me va a decir el programa, la viga tanto se sobrepone sobre la columna tanto y no calcula, borre. Entonces, cuando a mí me sucede eso, lo que nosotros hacemos es hacer lo que están viendo aquí. Es hacer un ejemplo chiquitito solo del sector que tengo mi duda. ¿Para qué es eso? Para aprender cómo funciona. Entonces, esta cosa acá es para ver cómo funciona la estructura del hormigón. En el postezado vamos a hacer ejemplos cortitos y se van a dar cuenta que es complicadito, ¿no? El ejemplo cortito. Imagínense que yo les ponga un edificio raro y les quiera enseñar con un ejemplo real.
entender el concepto va a ser muy difícil. Si hacemos uno cortito, chiquitito, donde vamos a hacer, se va a hacer complicado, pero vamos a entender el concepto, ya podemos nosotros ya ajustarlo a uno real de forma más sencilla porque ya le entendemos cómo funciona. ¿Sí? Ese es el objetivo en los cursos, no hacer un edificio de 20 pisos, le doy calcular y vamos a estar 15 minutos charlando de cualquier cosa hasta que termine de calcular, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces lo que yo he hecho es colocar simplemente las columnas, es un sembradío de columnas, y lo que voy a hacer ahora es hacer las losas, ¿sí? Ahora, las luces, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, puedo decirle cotas visibles, se van a dar cuenta que es 8 metros por 8 metros. Esto normalmente es lo que yo utilizo como 8 por 6, miren. 8, 8, 6, 6, 6, 6, ¿no? 6 y ¿cuánto es aquí? 8, ¿ven? 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Bien, ahora, si nosotros nos pasamos por acá, también puedo medirlo en este punto, miren, y este va a ser de aquí hasta acá, 8 metros, y de acá hasta acá va a ser 6. Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es determinar qué espesor voy a usar. En este caso, si nosotros nos fijamos acá, esto va a ser una losa plana. Entonces, para que la losa plana se pueda introducir, requiero colocar simplemente una línea. Entonces, en vigas, voy a ir por acá, vigas, entrar vigas. Aquí tengo todas las familias de las vigas que yo puedo colocar en CIPECAD. Entonces, esta de acá son sunchos no estructurales. Este se utiliza en las viguetas y este se utiliza en las plateas, ¿sí? Y en las losas llenas. Entonces, esta de acá, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. De aquí, agarro, listo, agarro, listo, agarro. Miren, el imán me está perjudicando. F3 lo quito un ratito y listo. Reviso en 3D. Ahí está. Listo para colocar la losa. ¿Sí? Listo para poner la losa. Ahora, el tema de esto es que yo estoy utilizando un H21. ¿Sí? Un H21. Entonces, esto sería 3/4 de pulgada, serían 19 milímetros, que sería el tamaño máximo del agregado. Para poder saber ahora qué espesor tengo que colocar, bueno, vamos a buscar en el nivel 2 de CIPECAD, nosotros tocamos ese tema de las losas casetonadas. Por acá. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ven? Aquí está. Y el que nos interesa técnicamente viene a ser este punto. Este. En la norma nosotros tenemos para losas en dos direcciones. Fíjense, es la tabla 8311. Tenemos sin abacos con abacos. Entonces, lo que yo voy a utilizar acá es la opción sin abacos y está en función del tamaño de la resistencia del acero. Entonces, venimos por acá, es sin abacos, paneles exteriores, paneles interiores. Bueno, como esto es planito, planito, ¿sí? Va a ser el más crítico. Seguramente es sin vigas de borde. Miren, ahí yo tengo L sobre 28. El otro sí le voy a poner con vigas de borde, ¿sí? Porque va a ser sin abacos. Entonces voy a colocar L sobre 31. El siguiente. Ahora, LN dice es la luz libre en la dirección larga, medida entre caras de los apoyos. 8 metros, vamos a decir, ¿no? 8 metros. Entonces invoco a mi calculadora y estamos acá. Miren, 800 entre 28 centímetros, 28,5. Eso es lo que me pide que coloque de espesor a la losa maciza sin vigas laterales. Ahora, si tiene vigas de borde, fíjense, si tiene vigas de borde es LN sobre 31. Entonces, 800 entre 31 lo divido y serían 25. 25,8. Vamos a quedarnos con 28 y con 25. ¿Listo? Para probar. ¿Sí? Con eso vamos a usar.
Ahora, si ya tengo determinado ese valor, venimos por acá. Voy a hacer este otro también, pero vigas de borde. Esta es una viga de borde, le pondré de 20 por 50. Como este está programado, miren, hay que ser flojo. Ahí está, aquí está, aquí está y aquí está. Lo vemos en 3D. Ese es nuestro proyecto. Entonces, el que estoy utilizando aquí es h igual a 28, donde utilicé ln entre, ¿cuánto era? Aquí, sobre 28. Ln entre 28. Este h igual a 25, aquí porque tiene vigas de borde. ¿Ven? Este es porque tiene vigas de borde. Entonces, a este hemos utilizado ln entre 31. Ahí está. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, cerramos acá y colocamos la losa. Paños, gestión de paños. Recuerden que yo lo instalo en español. ¿Sí? Español. Le damos entrar paño, 28 centímetros. Un clic acá, ya está los 28 centímetros puestos. Así de sencillo. Ahora este le dará 25 centímetros. Un clic acá y ya están los 25 centímetros puestos. Y como yo he puesto automáticamente la carga de carga muerta 200 kilos y sobrecarga de uso 200, también ya automáticamente se cargan sobre toda losa y sobre toda losa y viga. ¿Cómo es sobre toda losa? Es sencillo porque la losa es por superficial, ¿cierto? Ahí se carga automáticamente. Ahora, ¿cómo yo sé que se carga acá sobre toda losa y sobre toda viga? Es sobre la superficie de planta en vigas, es decir, sobre la base por su largo. Ahí también se carga automáticamente las cargas, ¿sí? Por grupo. ¿Cuál cargas? Estas cargas que nosotros estamos viendo, cargas en grupos, que es la que se coloca a la hora de crear los pisos o los grupos. Cuando creamos los grupos, recuerden que aparece Q y CM. Q es la sobrecarga de uso y CM es la carga muerta o carga permanente. ¿Sí? Ahí está. Editar proceso constructivo. ¿Para qué nos sirve esto? Si alguien se pregunta, ¿para qué sirve este botón? Es para cambiar los tiempos. ¿Ven? Instante de aplicación, 90 días, 120 días. Instante de aplicación en sobrecarga a los 12 meses. Cuasi permanente sería esto. ¿Ven? Desimbrado. Esto técnicamente es para el cálculo de la deformación. ¿Sí? El cálculo de la deformación, ¿dónde? Normalmente lo vamos a ver esto en las vigas. En las losas, nosotros en el nivel 2 ya hablamos que se requiere de un coeficiente, ¿sí? De un coeficiente de ajuste, ¿no? Porque son elementos superficiales. Los elementos longitudinales, como las vigas, ya vienen estudiados, sabemos cómo se comporta su deformación. Dentro de un momento lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, esto viene por defecto, le damos cancelar, y técnicamente ya tengo, ¿sí? Ya tengo eh, esos dos. Ahora, quisiera estos otros dos de una vez terminarlo. No, vamos a darle este de acá y le damos calcular antes que pase algo, le doy guardar y sin la cimentación. Recuerden que existe ahora este de acá, hace un par de años salió, que es para calcular solo la parte matricial, o sea, los esfuerzos. ¿Para qué se hace eso? Cuando nosotros trabajamos con proyectos grandes o tengo el caso de que mi proyecto lo estoy haciendo con análisis de diseño sismo resistente y necesito controlar necesito uno, la justificación de la obtención de las cargas de sismo con todos los modos que se requieran para comprometer el 95% de la masa, el 90% de la masa, y el otro sería que necesito controlar las derivas. Entonces, para hacer ese control, yo no necesito armar la estructura, necesito obtener los esfuerzos, ¿no? Y en base a eso se va a determinar todo lo que yo requiero. Si necesito solo eso,
me ahorro tiempo con esta opción. Cuando le digo dimensionar acá, fíjense que al momento de utilizar losas, ¿ven? Muros o losas llenas, losas plateas, losas casetonadas y muros, automáticamente va a salir esta opción, esta de acá. Dice simplificación del modelo de cálculo. ¿Para qué es eso? Nuevamente, este software se utiliza ya en edificios grandes, ¿sí? En edificios grandes se utiliza, cada vez se utiliza en proyectos más importantes, pero el tema es el tiempo. Entonces, cuando yo quiero ahorrarme tiempo para poder hacer mis primeros preliminares de cómo va a funcionar la estructura que yo estoy planteando, sí, aquí directamente puedo hacer modelos más simplificados, es decir, fíjense, el modelo de forjados de losas macizas reticulares en parrilla de planos de tamaño variable. Es decir, que el programa va a decidir dónde lo va a hacer más grande y dónde lo va a hacer más chico el emparrillado para poder obtener esfuerzos más rápidos, ¿no? También generación simple de nudos intermedios de muros, triangulación simple de muros de hormigón armado. Entonces, eso hace que sea menos tiempo de cálculo en forma preliminar. Cuando yo tenga ya que calcular la estructura completa ya de forma seria, le doy así nomás. El otro es para ganarse ahorrarse unos minutos de tiempo. Recuerden que yo trabajo con 32 núcleos, más que todo para los edificios grandes, o también acá en los ejercicios que hacemos en las clases me ahorro tiempo y así podemos hacer más interacciones y poder ver cómo funciona. Bueno, belleza, ya está calculado. Vamos a pasar a resultados. Recuerden que en resultados nos va a visualizar directamente esto. ¿Qué viene a ser? ¿Alguien se acuerda? A ver, les voy a preguntar. ¿Alguien se acuerdan qué son estos? ¿Estos? En el nivel 2 nosotros lo detallamos, ¿cierto? Son los refuerzos. Bueno, esos son los refuerzos por punzonamiento, pero ¿qué verificación hizo? Hizo la verificación por tensiones tangenciales, sí, de las armaduras zigzag, correcto. Entonces, esto de acá, que les aparece por defecto, viene a ser un procedimiento desarrollado por CIPE Ingenieros y está descrito en la tesis doctoral de Florentino Regalado Tesoro. Entonces se le dice enfoque particular, le dicen, ¿no? Del procedimiento de verificaciones tangenciales en forma general. Esas tensiones tangenciales van a aplicarse al corte y al punzonamiento en las losas. Entonces, es una verificación por corte y punzonamiento tanto en losas llenas como en plateas y así como losas casetonadas. Ahora, ¿existe una forma de calcular bajo norma? Sí, bajo norma por punzonamiento es este. ¿Ven? Y automáticamente el programa me muestra lo que cuadra por norma. ¿Ven? ¿Cuál es el problema de esto? Es que la norma sí tiene un cuadro de alcance corto. Si cuadra en eso, funciona. Si no, hasta ahí nomás. ¿Sí? Y quedamos, sí, en el aire con el tema de la norma. Por esa razón, CIPE planteó este otro modelo de cálculo que hace N perímetros críticos y se ajusta a cualquier forma irregular de losa, que es la vida real que nosotros vamos a tener, ¿no? Los terrenos de entrada no son rectangulares, no son cuadrados, ¿sí? Hay, pero la mayoría son todos que el vecino se metió un poquito, que la calle está con un ángulo, ¿sí? O que se ajustó al río, que se ajustó a la quebrada o al canal que tienen. Siempre va a variar. Entonces, la norma queda corta ahí en su aplicación. Es por esa razón que este modelo particular que tiene CIPE por defecto, decimos que viene por defecto cuando ustedes lo compran la losa casetonada, la losa llena o la platea, ¿sí? En cualquiera de esas ya viene automático ese procedimiento, que es muy, muy bueno.
¿sí? Es demasiado bueno cuando es irregular y normalmente la vida real es irregular, ¿ya? Entonces, existen los dos, ¿ven? El que viene por defecto que trae SIPE y este otro que lo tendría que comprar que se llama punzonamiento. Ahora, como nosotros vemos acá, cierro esto, si falla, aquí va a decir sección insuficiente, se pone en rojo. Cuando rompe el hormigón, es decir, cuando rompe por compresión oblicua. Compresión oblicua va a aparecer cuando nosotros estemos hablando de tensiones tangenciales, ¿sí? Tangenciales. No me interesa esto en este momento, o sea, me interesa sí, que no rompan, ¿no? Que aparezca, no pasa nada. O sea, no me está diciendo que es prohibido trabajar con armadores por funcionamiento. No dice eso, ¿no? La norma no dice. De que requiere, se coloca. Belleza, están puestos. Bueno, vamos a pasarnos a isovalores. En los isovalores, lo que yo tengo que ver es cómo afecta, ¿sí? El tema de la rigidez. En este caso, estamos analizando losas planas, ¿sí? Losas planas sin ábacos, que es lo que nosotros tenemos acá en la tabla de la norma. ¿Ven? Acá nos estamos centrando. En los dos que faltan arriba por armar, nos vamos a centrar el con ábacos. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en eso? Es para ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Para esto de acá lo vamos a cerrar. Sí, ya le reclamamos ahí. El lunes me lo piden. Miércoles llega seguro. Normalmente yo lo pido al de más abajo, el que se llama al otro jefe. Ahorita, aprovechando el comentario de uno de sus compañeras, de sus compañeros, ¿sí? Ya se lo mandé al jefe de Latinoamérica. Debe estar en México. Sí, en México creo que está. Bien, entonces aquí vamos a ver los desplazamientos por combinaciones y vemos esto. Recordemos que este desplazamiento o esta deformada que nosotros estamos viendo acá es la deformada elástica instantánea. ¿Sí? Elástica instantánea. Ahora, le demos una repasadita a eso, ¿no? Por acá vamos a revisar y nos vamos a buscar esto de acá. Esto. Esto lo repasamos en el CIP2. Lo aprendemos. En el CIP1 aprendemos esto, ¿no? Para vigas. ¿Esto qué es? El proceso de formación de un elemento de hormigón armado. ¿Dónde tenemos la flecha? ¿Dónde estás? La flecha activa, esta de acá, y la flecha total a plazo infinito. Eso está trabajado para los elementos lineales que son las vigas. Y esto está sencillo porque lo vemos en CIP1. En CIP2 nosotros vamos a ver, repasar de nuevo y decir que este es el proceso, o sea, esa es la forma. Recalcamos que esta es la forma sencilla de verlo todavía, ¿sí? Recuerden que en los sistemas de construcción en edificios, en función del ritmo de construcción y el tipo y el juego de puntales que se va a utilizar, esta partecita se hace más compleja. Esta parte de acá, este sectorcito, se hace más complejo, porque va a tener cargado, lleno, cargado, más cargado, vacío, otra vuelta lleno, o sea, cargado, cargado, vacío, y va saltando, va saltando, va saltando, y es peligroso eso si el ritmo, sí, si el ritmo de construcción es acelerado y si se juega con dos o con tres juegos de puntales, ¿no? Es delicado. Ahí el constructor es el que tiene que saber manejar eso y nosotros como calculistas debemos manejar mucho más todavía. Formas para salvar esa parte que se puede hacer complicado y delicado, cimbrado y recimbrado. El cimbrado que nosotros hacemos, que es el apuntalamiento, sí, no es bueno en los edificios. Hay que hacer un sistema de apuntalado, desapuntalado, apuntalado, desapuntalado, que tiene su ciencia detrás de eso. ¿Ya? En los elementos de superficie, que son los de losas, como las losas, vamos a ver que es más complicado el poder determinar cuánto es su deformada. ¿Por qué? Porque es un elemento superficial, no un elemento lineal. Entonces, se han hecho diferentes tesis doctorales, dijimos esto en el CIP2. Florentino Regalado Tesoro, Dutari, por aquí vamos a ver a uno de los autores que se llama
escribano o algo por el estilo que es. Aquí está. Ah, no lo tengo acá, ¿no? Lo tenía antes. A ver. Ah, sí, en este no lo puse, ¿no? Hay otros autores, son como 5 doctores que han estudiado eso, sobre el tema de las losas, enfocados por elementos finitos, el otro enfocado por elementos sistemas de emparrillado de vigas planas. Se ha contratado por elementos finitos, se ha contratado con soluciones exactas, ¿sí? Para poder validar su tesis. Ahora, al comienzo, si ustedes se fijan, en el libro que es el resumen de su tesis doctoral de Florentino Regalado Tesoro, teníamos este que estoy marcando en rojo, ¿sí? Que eran los factores de amplificación para poder obtener la flecha activa, que es la que a nosotros nos interesa hacer el control a L sobre 480 como mínimo, y la flecha máxima a largo plazo, que sería L sobre 350, y ahí fíjense que el primero, la activa es por 2.2 y la de largo plazo es por 4. ¿Sí? Por 4. Esas referencias son para losas casetonadas, pero vemos que son altas. Con el tiempo y las mediciones en obra, se ha podido ajustar a estos nuevos valores, que voy a marcarlo nuevamente con rojo. Estos de acá, tanto para losas llenas como para losas casetonadas o reticulares. En este caso ya nos interesa solo la losa maciza porque esa es la tarea que tenemos en este momento. La losa maciza, veremos que acá puedo ver que la activa, ¿ven? Activa, que es la que me interesa, hay que multiplicarlo por 2, ¿ven? La activa. Y aquí nos dice inclusive cuánto debe tener. Y también tenemos la de plazo infinito. Entonces tenemos losa maciza, plazo infinito, ahí lo tenemos. Y aquí nos dice losa maciza y nos dice la combinación. ¿Sí? La combinación. Entonces, lo que nosotros vemos en el software, que es lo que voy a marcar acá con rojo, esto que estamos viendo en el software, eso viene a ser la elástica instantánea. A esa elástica instantánea tenemos que multiplicar por esos coeficientes para obtener el correspondiente valor de la activa y el correspondiente valor de plazo infinito. Total a plazo infinito. ¿Sí? Esos son los controles que nosotros hacemos en los elementos superficiales. No es tan directo como el de las vigas, ¿no? Que en las vigas directamente voy y le digo cuánto va, sale y me da una memoria de cálculo paso a paso. Aquí es más complejo porque es un elemento superficial. Sabiendo eso que es 2 y 3, belleza, palosa maciza. Acá en CIPE, yo puedo ver que la deformada, y es que eso es un error de usuario común, vienen y revisan, miren, vienen por acá y dicen, es 9 milímetros que se baja". No le hace nada. Ahí se quedó la losa porque es 9 milímetros. Belleza. Pero si le pongo una viga de borde y me acerco sobre la misma esquina, miren, sigue siendo 9 milímetros. Sí, sigue siendo 9 milímetros, pero fíjense la forma de distribución, ¿sí? Fíjense la forma de distribución. ¿Está más marcadito la con viga? Sí, pero deben saber que la primera que nosotros estamos viendo acá, esta que marco con rojo, es 28 centímetros de espesor. La segunda que marcaré con azul, esta de acá, es 25 centímetros de espesor. Son 3 centímetros menos. Con 3 centímetros menos estoy teniendo casi el mismo valor, pero con una distribución más pareja. Si se dan cuenta, la marca rojo oscuro es todo el lateral. Sí, en cambio en el otro es sectorizado. Bueno, belleza. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que ese valor de 8 milímetros no es el real. Yo tengo que aplicar 3, 2 y 3. Entonces, vamos a agarrar esta herramienta de acá, que se llama flecha entre dos puntos. Venimos por acá y aquí colocamos que quiero ver esto y le digo por 2. Listo. Me acerco por acá y puedo sacar esto mismo. Puedo sacarlo así, 470, 480 tiene que ser, mínimo, 470 dio, no está funcionando. Si lo hago diagonalmente, miren, bueno, de aquí yo puedo sacar este valor.
¿sí? También puedo sacar este valor, así, 506. Si yo lo saco esto de así, o si lo saco esto de acá, ahí está. Entonces, el crítico sería 470, ¿sí? 470. El diagonal no me pareciera más crítico, ¿cierto? Porque pasa por el medio, pero ¿cuál es el problema? La luz en diagonal es más larga, por lo tanto, es relativo, ¿ven? Es relativo. Entonces, el que realmente nosotros vamos a hacer control es sobre este de acá, L sobre 470, ¿no? Que varía un poquito porque estoy agarrando diferentes puntos. Ahora, si se fijan, sabiendo de eso, vengo a este de acá, saco su valor 471, saco de acá a este de acá, es 394. Entonces, ese es el dilema, ¿ven? Puedo obtener un diámetro, un espesor menor, con vigas de borde, pero el problema es que se hace más parejo la deformación y tengo un pelito. Ahora, ustedes me van a decir, pero ingeniero, usted está trabajando con H21, eso ya para 8 metros no trabajamos así. Bueno, belleza. Entonces, vamos a hacerlo más realista, obra, datos generales, y aquí vamos a utilizar H25 porque realmente para unas luces de 6 por 8 H21 no lo usamos, ¿cierto? Vamos a utilizar H25 y para 25 es 15 milímetros. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, le damos a aceptar y acá le damos calcular. Ya terminó de calcular, venimos acá, cerramos esto, vamos a revisar. Por funcionamiento seguramente ha mejorado porque ha aumentado la resistencia al hormigón, pero esto es lo que me interesa. ¿Cuánto ha mejorado? Poquito, 8 funciona, ¿no? Meterle un poquito más de resistencia al hormigón. Entonces vengo por acá, ya está con 2, parto por acá y fíjense, ya tiene 513. Ah, funciona el de 28. Si vengo por acá, ya tengo 430. 430. Es decir, que con lo que me indica, realmente no lo estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un pequeño ajuste acá y realmente no ha dado con 25. Entonces, va a tener que dar con 26 seguramente. Y acá nuevamente calculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Parámetros los que nos indican la norma, ¿sí? De que el primero cumplió bien, pero el segundo que me decía L sobre 31, que me ahorraba 3 centímetros por toda la superficie, se me complicó, ¿sí? Se me complicó. Ahora, si yo vengo hasta que termine de calcular, vengo a, le hago un rectángulo acá, el área son 590 metros, ¿sí? 590 metros. Entonces vengo por acá y digo 590,49, 590,49 por 0,01, un centímetro, son 5 cubos. 5 cubos. En este momento de 28 a 26 son 2 centímetros, entonces por 2 son 11 cubos de hormigón. ¿Sí? 11 cubos de hormigón que no estaría colocando. Ahora, el tema es saber cuánto de viga es lo que yo estoy sacando. ¿Ven? Lo otro sería acá, miren. Yo puedo agarrar
Vamos a decir así. Y lo llevo por acá. Sería 576 por 0,26. Lo multiplico. Son 149. Y el otro sería 590,49 menos 576. Le resto por 0,50, la altura de la viga, 7 cubos. Entonces, si lo sumo, epa, ¿qué pasa aquí? No, 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 no. Sería 157 cubos. Ahora, 590,49 por 0,28, 165. A esto le resto 8 cubos menos, ¿sí? 8 cubos menos. Entonces, este modelito que yo estoy haciendo acá, que acaba de calcular, este de acá, el de 26 más las vigas, son 8 cubos menos de hormigón que el de acá. Ahora, si pasamos ya a resultados, lo revisamos. Así, ahí está. Reviso de acá, este ya cumplía, ¿no? Reviso este de acá y este casi, casi cumple, ¿sí? El otro de entrada salió 28 y cumplió de entrada. El otro con H25. Este de acá salía 25 centímetros, pero en realidad no salía 25 centímetros, ¿no? Salía 25,8. Le puse 26 y 4,65 está dando, 4,80 tiene que dar. Bueno, podemos decir que hasta ahí funciona, ¿sí? Ahí funciona. Entonces, los parámetros que nos da la norma son un valor de entrada, ¿sí? Es un valor de entrada. Recuerden que yo no le estoy poniendo muros acá, cargas de muro, porque los muros son muy variables. Entonces, ¿qué es lo que para qué nos sirve entonces esto de acá? Esta tabla, esta tabla, como un parámetro de partida, ¿sí? Como un parámetro de partida. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer ya es centrarnos con esos parámetros de partida, nos vamos a procurar centrar ahora en lo nuevo que viene a ser los con ábaco, ¿sí? Los con ábacos. Ese es lo que nosotros tenemos que revisar para ver qué es o cómo funciona, ¿sí? ¿Qué ventajas nos da? Entonces, vamos a agarrar por acá y nos iremos acá. Pasamos a resultados. Fíjense que está el punzonamiento. Bien, belleza. Venimos por acá a entrada de vigas y invoco acá. Y ahora sí yo voy a empezar a trabajar más rápido. ¿Sí? Voy a empezar a trabajar más rápido para que no tardemos tanto en esto, que es un poquito cansador, y pasemos ya a la parte teórica del postensado y empecemos a hacer el ejercicio. Listo, le damos copiar de esta de acá y simple, así, así, así. Ahora lo que yo voy a hacer es copiar de esta línea, esa. Aquí voy a utilizar captura y directamente cada cuadrito se hizo vigas. ¿Ven? Ah, qué belleza. Listo. Ahí está. Eso. Me voy a mi tabla de la norma y en la tabla de la norma tengo que buscar mi acero de 5000, paneles exteriores, paneles interiores. Vamos a trabajar con los exteriores. Entonces, el primero, sin bordes de vigas, pero con ábacos, es L sobre 31, que nos salió 25. ¿Sí? 25. Ahora, el con vigas de borde nos salió, ahora nos dice L sobre 34. Dijimos que era 8, ¿no? Metros, era 800. Entonces, 800, vamos a buscar acá.
800 entre 31. 25,8, 26 quedamos, ¿no? Vamos a partir con 25. 25. Ahora, 800 entre 34. 23,5. 23. Entonces, para el que tiene vigas de borde, debería ser 23. ¿Sí? 23. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 25 y 23. Bueno, vamos por acá, mire. Losas, paños, gestión de paños, entrar paño. Le doy 25 a este de acá. Chao, ese es 25 ahora. Abajo era 28, ¿se dan cuenta? Ahora es 25 porque tiene abacos. 23 es este, que abajo era 26. Comencé con 25 y terminé con 26. Ahora, los abacos tienen que ser más gorditos. Entonces, este de acá yo voy a hacer, miren, copiar. ¿Dónde está? Copiar. Este de abaco, 28 centímetros. Listo. Si lo vemos en 3D, lo que yo estoy haciendo es esto. Ahora es 25 de espesor y los abacos son de 28. Miren, ahí se puede ver que está 3 centímetros. Ahora, aquel está mejor todavía, se nota mejor. ¿Por qué? Porque es 23 de espesor con abacos de 28, por lo tanto aquí ya viene a ser 5 centímetros. 5 centímetros. Tal como me dice la norma. Una vez me preguntaron, ¿cómo hago abacos con losa llena? Así de sencillo, ¿vieron? Así de sencillo. Vamos a agarrar por acá y le damos calcular ahora sin la cimentación para que no pierda su tiempo y veremos qué es lo que nos dice. Se supone que por punzonamiento debería trabajar bien, porque justo donde están los centrales hemos puesto abacos. Terminó de calcular y pasamos a ver los resultados. En resultados vemos que está funcionando la losa ahora de 25 centímetros. La de abajo se acuerdan que era de 28, esta es de 25 con abajo. Y la de abajo era de 26, que partimos de 25, terminamos en 26. Y aquí estamos viendo que es 23. ¿Sí? ¿Funcionan por punzonamiento? ¿Están fallando? No, no está fallando por punzonamiento. Entonces funciona. Bien, vamos a ver las deformaciones. Listo, termino de calcular y veremos cómo funcionan los cuatro. Ahí podemos ver. Ahora nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que los de abajo son más rígidos que los de arriba. ¿Por qué razón? Porque el de abajo, ¿sí? Vamos a hacerlo así.
¿no? Este rojo que estoy colocando tiene 28 centímetros. Este azul que estoy colocando acá tiene 26 centímetros, pero con vigas. Y es planito, ¿no? Pero este otro que estoy colocando de rosado tiene 25 centímetros de espesor con ábacos de 28. Y este otro que voy a colocarlo de verde, este de acá, tiene 23 centímetros de espesor con ábacos de 28, pero tiene vigas de borde. Ahora, ¿qué podemos concluir rapidito acá? Se dan cuenta, ¿sí? Que si el espesor es grande, como este caso 28 centímetros sería el rojo, tenemos menor deformación. Pero si yo me ahorro 8 cubos, voy a tener una variación que sería el azul, ¿no? Voy a tener una variación de un poquito más de deformación, ¿sí? Que casi está en el límite de poder cumplir y me estoy ahorrando 8 cubos de hormigón en superficie, en toda esa superficie. Cuando nosotros ya nos fijamos en el rosado o en el verde, son elementos menos rígidos. ¿Por qué? Porque su losa es de 23, de 25, el rosado es de 25 con ábacos de 28 y el verde es de 23 centímetros de espesor con ábacos de 28 y vigas de borde de 20 por 50. Lo que nosotros podemos notar que al hacer un poquito más delgado la losa, se dan cuenta que se reparte, se hace se hace el reparto más parejo de la deformación, así como estamos viendo, ¿sí? Aquí, ¿ven? Aquí se hace más parejo el reparto. Lo que nosotros podemos observar cuando no tiene vigas de borde, ¿sí? Vigas de borde, es que se empieza a centralizar, miren, a centralizar, lo mismo acá en versión más suave porque tiene más espesor esto, ¿sí? Pero se hacen como unas ollitas, vamos a decir así, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esos lados son los más débiles y es ahí donde se va a concentrar. En cambio, las vigas de borde en las losas, en estos casos que estamos viendo acá, sí distribuye mejor el tema de las deformaciones, lo hace más parejo. ¿Cuál es el dilema? El punzonamiento. ¿Por qué? Porque el de abajo es losa maciza y el de arriba es losa con ábacos, pero puede ser más delgado. ¿Cuál es el problema entonces acá? El punzonamiento o el corte. Ahora, la clave acá, que es lo que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios, ¿sí? Ya viene a ser los cables postensados. ¿Y qué hacemos con los cables postensados? Con los cables postensados lo que vamos a hacer es utilizar diámetros espesores más delgados, ¿sí? Espesores más delgados, ¿sí? Que implican menor consumo de hormigón, pero controlando lo que nosotros estamos viendo que son las deformaciones, ¿sí? Eso es lo que hace el postensado. Es decir, que nos permite a luces que habitualmente nosotros utilizamos en edificios, al colocarle cables, lo que nosotros podemos hacer, uno, es reducir la sección. ¿Hasta qué punto podemos reducirla? Hasta que nuestra sección esté dentro del límite tensional máximo permitido que, que se da por la fuerza que se da en los cables. ¿Sí? Es decir, que los valores tensionales del hormigón no revienten con la fuerza del cable que le transfiere al hormigón. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y el otro también que nos va a ser un limitante va a ser el punzonamiento, el corte y el punzonamiento, porque si nosotros lo hacemos muy delgada la losa, el corte o el punzonamiento nos va a jugar en contra. Entonces nosotros buscamos un equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio. Pero ese equilibrio, ¿qué tiene que darnos por resultado? Menor consumo de materiales. En este caso, el hormigón. ¿Sí? El hormigón. Entonces, lo que buscamos es optimizar. ¿Qué controlamos? Deformaciones. ¿Qué controlamos? Cantidad de acero. ¿Qué es lo que buscamos? Reducir el espesor, por lo tanto, el consumo. ¿Qué es lo que logramos en casos más grandes? Las luces que sean mayores con espesores más pequeños. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que ahorro? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Viendo el esfuerzo que hizo el ingeniero Hacha en su tesis.
¿sí? En su tesis vamos a revisar las gráficas de cómo él ha hecho para cada tipo de losa de hormigón versus postensada y veremos cómo va cambiando cómo va subiendo los costos de ambos, tanto de hormigón como postensado, pero hay un punto en el que el hormigón postensado es menor costo que el de hormigón armado y es ahí donde este elemento empieza a trabajar. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de este ejercicio que hemos hecho? Es ver cómo se distribuye, cómo le afecta el espesor, ¿sí? Y si nosotros podemos ver acá que a menor espesor, ¿sí? Se distribuye, especialmente con las vigas de borde, ¿sí? Se distribuye mejor el tema de las deformaciones. ¿Por qué yo estoy enfocando a que se distribuye mejor? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Alguien se acuerda a qué es equivalente la deformación en las vigas? ¿De dónde viene, cómo obtenemos la deformación? ¿Alguien se dio cuenta por qué yo miro las deformaciones? Porque si yo veo que hay harta deformación, ¿es la segunda derivada? No, es la segunda integral del momento, ¿cierto? La deformada es la segunda integral del momento. Cuando nosotros vemos grandes deformaciones acá, quiere decir que hay un montón de momento, bastante momento. Y si hay bastante momento, ¿qué es lo que va a suceder? La derivada del momento es el corte. Entonces hay cortes olímpicos. Y si la losa es plana, no va a haber corte, va a ser punzonamiento. Si hay mucha deformación es porque hay mucho momento. ¿Ven? Es eso. Ahora, si ustedes se fijan en todo lo que yo les estoy hablando, ¿qué les conviene a ustedes? ¿Tener deformadas localizadas o deformadas distribuidas para meterle cables a su losa? ¿Cuál les conviene? ¿Que sean ollitas así como las que están ahí o que sea parejo? Lo que nosotros buscamos es que se procure que las deformadas sean parejas, ¿ven? Como esta de acá, que sería la verde, o la azul. ¿Para qué buscamos eso? Es para poder tener un mejor orden en los cables, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de un mejor orden en el cable? El cable del postensado se estira a su máxima capacidad permisible, por norma. El truco en el postensado, ¿sí? Exacto, ahí está su compañero diciendo, si hay concentración como estos de acá, aquí yo voy a tener que meterle dos cables, tres cables, ¿sí? Aquí le tendré que meter un cable, por decir, en este sector va a ser cables cada 25 centímetros, cada 50 centímetros, y aquí voy a poner cables cada 1 metro, cada 80, ¿no? O tal vez dobles cables, aquí cable simple, aquí cable doble, tal vez en estos otros voy a necesitar cables triples, cable doble y por aquí cable simple. Tengo que hacer variar la curvatura del cable ahí. En cambio, en estos que son parejos, yo podré colocar todos los cables, doble cable, cada 1 metro, o cable simple cada 1 metro. Lo que nosotros buscamos es que todos nuestros cables estén procurando trabajar, ¿sí? Con las mismas características. ¿Por qué razón hacemos eso? Porque el cable se estira a su máxima capacidad. O sea, la clave es saber cuántos cables vamos a usar, ¿sí? Para poder hacer nuestros controles, sin pasarnos las máximas tensiones permitidas en el hormigón por las transferencias que hacemos de la fuerza del cable hacia el hormigón, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y gracias a colocar esos cables, lo que vamos a hacer es utilizar espesores menores, ¿sí? Espesores. Entonces vamos a darle una repasadita a la parte teórica del postensado. Ahí lo tenemos. Bien.
Entonces lo que vamos a hacer es la parte teórica, lo vamos a hacer rapidito. Los que estuvieron en el módulo de seminario, en el 5 tanto los del módulo del seminario 1 como el seminario 2 esta parte ya lo vieron, ¿sí? Pero para los que están con el curso nomás, vamos a verlo, ¿sí? Rapidito. Bien, entonces, en las losas, ¿podemos hacer losas llenas y losas alivianadas de postensado? Sí. El principio que nosotros tenemos es sencillo. Cuando tenemos una carga, directamente tenemos el momento. En resistencia a materiales nos enseñan que podemos determinar las tensiones y ahí podemos ver la formulación para obtener las tensiones, ¿sí? En la sección. Ahora, las secciones no son tan complicadas en el tema del postensado en losas. ¿Sí? No son tan complicadas como lo que nosotros vemos en hormigón pretensado con vigas de puente. ¿Sí? Las vigas de puente son complicadas, tienen unas formas especiales e inclusive hay una demostración para poder llegar a una sección balanceada, es decir, optimizada. ¿Sí? Que es lo que se hace para los puentes, que en realidad ya viene tipificado en la norma ASTO, ¿no? En la ASTO ya está todas las secciones que nosotros podemos utilizar y si vamos buscando una bibliografía especializada en puentes, vamos a ver que ya están estudiadas, no tenemos que inventarnos la pólvora. ¿Pero es complicadito? Sí. En cambio acá nosotros vamos a trabajar con sección T, normalita, o con una sección rectangular, nada más. Entonces está fácil el poder ver cuántas son las tensiones. Y aquí estamos hablando en este momento solo de hormigón armado. Ahora, si nosotros le metemos, sí, una fuerza, un cable, y le aplicamos esa fuerza, vamos a tener una combinación, ¿ven? Entre las tensiones que se nos van a dar por las cargas gravitatorias que tiene la viga, más la tensión de transferencia que se ha dado del cable a la viga, que sería ese normal, esa P. Entonces, la combinación entre ambas que nosotros estamos viendo nos van a dar dos posibles resultados. Esos dos posibles resultados que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Viene a ser el que es pretensado total, donde no hay tracciones, y un pretensado parcial o un postensado parcial, ¿sí? Ya sea pretensado o ya sea postensado. Podemos trabajar en esas dos. Lo normal es que trabajemos, ¿sí? En postensado, en este caso el que vamos a utilizar, es completo, sin tracciones. ¿Que puede trabajar con tracción? Sí, seguro que se puede, ¿no? Ahora, es complicado que toda la superficie esté, como estos son elementos superficiales, es posible tenerlo todo comprimido completamente, es decir, postensado total, es complicado, ¿sí? Es complicado. Entonces, la mayor parte sí va a estar comprimido totalmente y otros va a tener tracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa tracción? Aparece armadura complementaria, que sería el acero corrugado. ¿Sí? El acero corrugado. Entonces, nosotros podemos determinar cuántas son las tensiones, ¿sí? Resultantes, ¿sí? Combinando las dos, la que se genera por las cargas gravitatorias más la que se da por la transferencia de la fuerza en la que se aplica en el cable. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo que nosotros utilizamos en las losas? En las losas nosotros utilizamos estos sistemas de postensado. El postensado, el primero que estamos viendo con cables adheridos, sistema con cables adheridos, ¿sí? Esos cables en realidad son vainas. Es idéntico a las vigas de puentes, ¿sí? A las vainas que se colocan en los puentes y fíjense que después se mete el cable, ¿sí? Una vez que se hormigona la losa, recién se estira los cables. Luego de estirar los cables que están dentro de esas vainas plateadas, se inyecta hormigón y el cable ya es fijo. Tal cual, vigas de puente. ¿Sí? Tal cual, vigas de puente. Ahora, esos son los con los cables adheridos. Esa forma de trabajar ya no se utiliza. ¿Sí? Es muy poco usado. ¿Sí? Es muy poco usado. El otro, que es el sistema sin adherencia, que
es el que nosotros tenemos a la derecha de su pantalla, que el con los complementos de recuperables negros, y está lleno de cables azules. Esos cables son los que realmente usamos en las losas, ¿sí? En Bolivia nosotros vamos a encontrar los de cables que vienen de ArcelorMittal. Esos cables vienen de Brasil y el que siempre vamos a encontrar es el azul. Existe tanto cable azul como cable naranja. El cable azul es de media pulgada, es decir, 12 milímetros, el cable azul. El cable naranja es el cable de 16 milímetros, ¿sí? Ese es el cable. Bien, estos dos tipos de cable, el que más vamos a usar es el azul, como ven, el azul. El naranja es de 16 milímetros. El naranja de 16 milímetros se utiliza en vigas postensadas. En Brasil es común ver puentes que estén usando cable naranja. ¿Se ve cable naranja en obras de edificios? Sí, en las vigas de transferencias o vigas muy grandes, luces muy grandes con vigas, se utiliza el cable naranja. Ahora, tanto el cable naranja como el cable azul se van a estirar a su máxima capacidad, dijimos. La clave de esto es saber cuántos cables yo necesito, porque la carga del cable ya está definida. No le vamos a meter cable ocioso. Metemos los cables que sean necesarios, sabiendo que cada cable tiene su máxima capacidad permisible por norma, ¿no? Fíjense esa foto, ya veremos ahí cómo llegamos a esa solución, que son vigas planas. En este caso, si es una viga plana, y está con cables dentro de las vigas planas y también tiene cables postensados en eso que sería una losa nervurada en una dirección. No es losa cacetonada, eso es losa nervurada en una dirección. ¿Ah? Entonces, estos dos sistemas tenemos, pero el que actualmente se hace es el de cables de colores sin adherencia. Y esos dos cables que hemos mencionado son los que hay. ¿Sí? Ahora bien, ya sabemos entonces que hay los sistemas y lo que vamos a ver es este tema. ¿Cómo nosotros aplicamos los cables en las losas? ¿De dónde viene eso? Fíjense que el cable, por la curvatura que este tiene, genera una fuerza. Esas fuerzas son las fuerzas de desviación. Esas fuerzas de desviación normalmente se van a dar porque el cable tiene que más o menos procurar tener, ¿sí? Lo ideal sería eso, que tenga la misma trayectoria que los esfuerzos. Fíjense, a un ladito nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, por lo tanto el cable es una parábola sencilla. Cuando nosotros tenemos esa otra viga que estamos viendo acá, ¿sí? Esta viga, que ya es de dos tramos, ¿sí? Fíjense la trayectoria del cable. El cable tiene que hacer eso, la forma, tiene que ir buscar la trayectoria que parezca la misma forma del esfuerzo. ¿Sí? Lo mismo con la tercer viga, que tiene dos voladizos y un tramo central, ¿sí?
vamos a ver que el cable tiene que procurar, ¿no? Entonces, carga equivalente viene a ser fuerza de desviación más la fuerza de los anclajes. Entre los anclajes se va a anular y nos va a quedar simplemente la fuerza de desviación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros, sí, aquí, fíjense, cómo nosotros vamos a aplicar estas cargas de desviación? Fíjense que se va dando en función de la curvatura. Una carga de desviación sería hacia arriba, otra carga de desviación sería hacia abajo, y siempre procurando que la trayectoria sí modele los esfuerzos que se tienen del elemento. Ese es lo complicado en las losas llenas, ¿no? Porque como un elemento superficial, en las losas sería, como es un elemento superficial, ¿sí? El tema es, cada cable va a tener una trayectoria diferente. Por eso nosotros procuramos que sea parejo. ¿Sí? Que sea parejo, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, esas cargas de desviación las tenemos nosotros estudiadas, ¿sí? Las tenemos estudiadas. Y técnicamente es esto, ¿eh? Así nosotros podemos determinar las cargas de desviación. Ahorita vamos a ver una más complicada. Pero este sistema que nosotros hacemos, que es un sistema simplificado, que es a través de las cargas de desviación, solamente va a ser factible en las losas, ¿sí? O en las vigas chatas, ¿sí? En las vigas chatas, cuando se tenga, ¿sí? Cuando se tenga una curvatura suave. ¿Ven? ¿Y cuándo es una curvatura suave o una parábola suave? Fíjense que nosotros tenemos la flecha, que la flecha nosotros la sabemos manejar, ¿no? En hormigón armado. La flecha la conocemos antes de llegar al hormigón armado, ¿cierto? En carreteras, cuando hacemos el tema de las curvas, replanteo de curvas, de todos los tipos habidos y por haber nos hacen hacer. Ahí nosotros vemos cuerdas y flechas en curvas. Entonces ya la flecha la conocemos, ¿sí? Solo que en hormigón, carreteras uno, sí. La flecha no le llamamos así, ¿no? En hormigón, dice deformación directamente, no es flecha. Bueno, lo real sería flecha, ¿sí? Ahí tenemos la flecha y la longitud de nuestra parábola. Entonces, flecha entre longitud nos va a dar una pendiente y esa pendiente tiene que ser menor o igual al 6,4% para que nuestra parábola sea suave o sea una curvatura suave. Cuando esté dentro de esos parámetros que normalmente se dan las losas, porque las losas son de espesor pequeño, ¿cierto? Ahí va a poder aplicarse el método de cargas equivalentes por cargas de desviación en los cables, ¿sí? Y ahí podemos ver, fíjense que ya vienen dadas las formulaciones para las diferentes trayectorias que puede tener el cable y que podemos notar que no es simplemente una sola carga, son diferentes cargas, tanto positivas como negativas. No es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo, ¿sí? Tampoco es tan complejo. Entonces, eso nosotros lo vemos ¿dónde? En hormigón pretensado, ¿sí? Tal vez algunos ya recuerden que está cambiando, ¿no? La forma de enseñarse en las universidades. En España no hay hormigón pretensado. En hormigón se lleva todo. No dice hormigón armado la materia, dice hormigón. Entonces, en un cuatrimestre, es decir, en 4 meses, en un semestre de 4 meses técnicamente, se ve todo, hormigón armado y hormigón pretensado y postensado. En una sola materia se ve eso. ¿La malla están cambiándola? Sí, al año ya cambia, ¿no? A partir del sexto semestre ustedes ya van a tener que escoger qué quieren especializarse y a partir del sexto semestre tienen que llevar las mismas materias que hemos llevado, pero ya tienen que ir pasándola todas las materias de especialización, ¿sí? Si ustedes quieren carretera, va a haber carretera 3. Si quieren la parte de estructuras, va a haber fundaciones 2. ¿Ven? Entonces va a haber diferentes tipos de materias. Porque en España tienen cambiando tecnología del hormigón con hormigón armado. La materia es hormigón y llevan hormigón armado y hormigón
postensado. Cuando entran a puentes, no les enseñan pretensado, eso se supone que deben saber. Monleón Cremades era el docente, él llega directamente con su libro, sus diapositivas, tienen que comprarse sus 7 libros que él tiene con todas sus diapositivas, y con el libro de texto grandango que entran, empieza a avanzar. ¿Y qué es lo que tiene? Dice, en este puente en Alemania se hizo con estas secciones bajo estos parámetros y uno va haciendo desde los puentes de piedra hasta terminar con puentes de metálicos, ¿no? Ese es el avance en puentes. No se supone que ustedes deben saber postensado, pretensado, hormigón armado, todo deben saber cuando entran a la clase de puentes de ese ingeniero, ¿no? Es otra forma de enseñar. Entonces, esto nosotros lo vemos aún todavía en hormigón pretensado, ¿sí? En otros países lo ven todo junto y es más exigente en menos tiempo todo. Por suerte nosotros todavía vamos despacito. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte de saber las trayectorias y colocar ya sus equivalentes? Que no se pase las tensiones máximas permitidas. Se supone que el cable, dije que se estira, se le aplica la carga máxima permitida, que es el cable, el acero. Para el hormigón, nosotros vamos a ver que existen tensiones admisibles en el hormigón, tanto para compresión como tracción, y tenemos en transferencia del pretensado y en el servicio cuando ya tengamos las pérdidas totales. En la transferencia del pretensado tenemos las pérdidas iniciales y en servicio serían con todas las pérdidas totales. Fíjense que ahí están los valores UTC y tenemos también 1 y 2 que sería para cargas sostenidas y para cargas totales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es eso. Ahora, fíjense que ahí es lo mismo lo que nosotros tenemos abajo, pero con lo que habitualmente utilizamos en nuestro mercado. También en Brasil se hace así, fíjense. Lo mismo de arriba es con lo mismo, esto de abajo es lo mismo de arriba, pero para esta resistencia. La resistencia, entonces, la que nosotros tenemos que usar es 300, es H30, ¿sí? Es H30. Entonces, el H30 es el mínimo de resistencia al hormigón que nosotros usamos en el postensado en losas. Y fíjense que ahí dice FC sub I, ¿no? Ese viene a ser la resistencia del hormigón en el momento de meter fuerza a los cables. Entonces, FC viene a ser la resistencia del hormigón de diseño, que es H30. H21 tiene que ser mínimo para poder meter, para poder tesar técnicamente, que sería lo más adecuado, ¿no? Lo más técnico para hablar. Y ahí vamos a ver, fíjense que para la transferencia dice que es el 60% de FC sub I, es decir, en compresión al 60% del H21. Y vamos a ver que en compresión dice 12.6 megapascales. En tracción 1.15 megapascales. En servicio, pérdidas totales, fíjense que ya está en función de la resistencia del hormigón, ya del diseño, que nosotros hemos adoptado, ¿cierto? La de diseño para el proyecto, que sería el H30. El 45% nos va a significar 13.5 megapascales. El 60% es 18 megapascales. ¿Sí? 18 megapascales. Y en tracción tenemos 2.7 megapascales. Eso es lo que nosotros tenemos como límites en norma, ¿sí? En norma para el hormigón. Ahora, aquí ya tenemos lo mismo, pero para diferentes normas. Aquí vamos a empezar ya a hablar sobre el libro de los brasileros, ¿sí? El libro de los brasileros es interesante porque yo se los voy a pasar eso, ¿sí? Ahí podemos ver la norma ACI, que sería la que nosotros tenemos, la NB, ¿no? La norma del Brasil, ahí está. Dice, en el acto del pretensado, después de las pérdidas iniciales. En las cargas de servicio, después de todas las cargas, de todas las pérdidas. ¿Ven? Tanto para ACI como norma brasilera. Es decir, NB y norma brasilera. NB, norma brasilera. ¿Sí? Y lo mismo, fíjense que nosotros tenemos para
los valores que en el Brasil se acostumbran como mínimo. En Brasil también es lo mismo, ¿ven? El mínimo es un H30 y sobre la base del H30 la resistencia mínima para meter cables o tesar cables sería el H21. Bien. Ahora, sobre el acero dijimos, ¿no? El acero, fíjense que también tiene sus valores, ya vienen dados 0,80, 0,80, 0,77, 0,74, 0,74 para durante el pretensado y después del pretensado, que serían tomando en cuenta las pérdidas. Ahora dice 1 y 2, debido al pretensado más cargas cuasi permanentes, ¿sí? Que serían las cargas sostenidas y debido a al pretensado más cargas totales. Entonces, las cargas sostenidas, ¿qué son? ¿Sí? Normalmente la cuasi permanentes de carga, de sobrecarga de uso, es el 30% de la sobrecarga de uso que nosotros consideramos. Ahorita lo vemos mejor, ¿sí? Vamos a revisar entonces para acá. Mira. Ahí está. Entonces, el hormigón, en los materiales que vamos a usar, H30 es el mínimo, H21 para meter fuerza a los cables a la hora del tesar. Los cables son esos que nosotros estamos viendo. Tiene la vaina que viene a ser el plástico azul, tiene una grasa que es la protección del cable, del torón, ¿sí? El torón, el azul, es de media pulgada y el naranja es de 16 milímetros, ¿no? 12 milímetros el azul, 16 milímetros el naranja. Ahora, esa grasa que tiene ahí es la que permite que resbale el cable cuando se le está aplicando la fuerza del gato. Aparte, esa grasa que está ahí es la protección que va a tener el cable en toda su vida útil que va a estar dentro de nuestra edificación. ¿Ven? Entonces, armadura pasiva es el acero, el de 500 megapascales, ¿sí? Y en el acero pretensado tenemos el CP190, que ese es el código que tienen los de Arcelor, y que son de 18.600 megapascales. Ahora, el de 12 milímetros, su estándar, que es el azul, ¿no? Son 100 milímetros cuadrados, que es su área que tiene, ¿no? El corrugado tiene 113, ¿cierto? El postensado, el cable este azul, tiene 100 milímetros, no tiene 113, ¿ya? 100 milímetros. Entonces, fíjense la fuerza del tesado, 80%, 140, 148. Eso es lo que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a manejar. Ahora, bien, una vez que tenemos esto, 1480 sería, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Son las verificaciones. Eso es. Ahí nosotros estamos viendo las verificaciones. Ahora, estas verificaciones es lo que nosotros dijimos, ¿no? El primer diagrama, que sería el plomo, sería el diagrama con las cargas gravitatorias, más el que está en azul sería la tensión que se genera por la transferencia de la fuerza que se ha aplicado al cable hacia el hormigón. Entre las dos nos van a dar el rojo. Ahora, ese rojo va a variar porque tiene arriba, fíjense, las verificaciones en servicio que se utiliza, es carga total. La carga total viene a ser el peso propio, las cargas permanentes y más, eso sería el DL, ¿no? Uno del DL, peso propio y cargas permanentes. Peso propio es el peso de todos los elementos estructurales que estén en la losa. La carga permanente o carga muerta sería el piso, el contrapiso, ven, el cielo falso, el cielo raso, eso es. La suma de los dos da DL. Y 1LL. LL en inglés es carga viva, ¿no? En inglés, carga viva. Es 1, es decir, el 100%. Más 1
de la carga del pretensado, o sea, ya sea cargas positivas de desviación o cargas negativas de desviación. Es decir, ese es el que va a ser valor contrario. Y fíjense que tenemos la siguiente, que sería carga sostenida, se llama la segunda. Esta de acá, la carga sostenida. Miren, 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 miren. Sería este. La carga sostenida es cargas gravitatorias, el 100%, más el 30% de la sobrecarga de uso, que significa las cargas cuasi permanentes. ¿Y las cargas cuasi permanentes cuáles son? Las cargas cuasi permanentes son los muebles. En una habitación serían la cama, el tocador, el ropero empotrado. En una escuela serían los pupitres. En el centro de cómputo de la universidad, sí, sillas, roperos, exactamente. Serían los mueblecitos de las computadoras. Esa es la sobrecarga de uso que siempre está. Por eso se le llama cuasi permanente y eso representa un 30% de la sobrecarga de uso, más la carga total del pretensado. ¿Ven? La carga total del pretensado. Entonces, ¿para qué nosotros usamos eso? Es porque se nos puede pasar la mano con meterle muchos cables. Recuerden que la tensión del hormigón tiene máximos valores permisibles, que es lo que acabamos de ver dentro de unas pocas láminas que hemos pasado. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Armaduras mínimas. ¿Dónde tenemos que poner armaduras mínimas? En parrillas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que poner. ¿Cuánto es la armadura mínima? Es la armadura mínima en las losas, ahora define en el capítulo 8, se define como 1.8 por 1000 por 4200 entre la resistencia del hormigón que nosotros usamos, ¿sí? Por la base, por la altura. La armadura mínima por retracción o armadura de reparto que le llama, que está en el capítulo 24, si no me equivoco de la norma, también es la misma ecuación, ¿sí? ¿Cuál es esa? Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, no lo tengo en ese cursito, ¿no? A ver, déjenme ver. Lo tengo por aquí. Ah, no, este es cortito, ¿no? En seminario lo enseñé eso. Hay unas formulitas que nosotros utilizamos que es la mínima a colocar. Ya lo vamos a buscar en la norma. ¿Ya? Lo buscamos en la norma. Bien. ¿Cómo funciona ya el tema de aplicación? Entonces, en el tema de aplicación es cuando nosotros ya vamos a aplicar la fuerza al cable, fíjense que viene una máquina que tiene directamente agarra cable por cable. Es una máquina mucho más sencilla. El gato es un gato sencillito comparado con los monstruos que se utiliza que se llama en los puentes. ¿Por qué es un monstruo el de los puentes? Porque se jala 18 cables, 20 cables, 24 cables, ¿no? Lo tiene que jalar a todos por igual para que después ponga la cuña y ahí ya se tesa ya cada vaina, ¿sí? Vaina por vaina entera se hace. Cada vaina tiene diferentes cables, diferentes números de cables. Ahora, lo que nosotros tenemos en las losas es que este aparato agarra uno por uno, ¿sí? Un cable a la vez y lo que se hace es que se aplica la fuerza máxima para ese cable cuando el hormigón es H21. ¿Ven? Verificación de transferencia al pretensado es eso. El peso propio más 1.5 de la carga del pretensado. Lo que nosotros vamos a ver ahora ya viene a ser esto. Este va a ser nuestro primer ejercicio y veremos que vamos a utilizar losas llenas. Las losas llenas, ¿sí? Que es la que nosotros hemos visto para esa condición, usamos 28 centímetros, ¿cierto? Vamos a volver a hacerla la misma, esta losa, ¿sí? Con esta configuración y veremos qué espesor es el que se requiere para poder hacer el control, ¿sí? De deformación y también verificación por punzonamiento. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer esa misma losa, le vamos a meter cables, ¿sí? No va a ser tan sencillo como este que estamos viendo acá. Vamos a hacer varias combinaciones. Al mismo tiempo yo voy a hacer dos cables, o sea, dos losas con diferentes soluciones de cables, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un montón de formas que podemos nosotros aplicar. Entonces, esta que estamos viendo en este momento son cables concentrados sobre la longitudinal, pero solo aplicado en la línea de las columnas y distribuidas en el sentido transversal. ¿Eso sería una solución? Sí, pero bajo esta configuración de separación de pilares y demás, ¿me es conveniente? Sí. No va a aplicar la misma para otras configuraciones también de losas llenas. Lo que puedo hacer es meterle cables concentrados en el otro sentido y cables distribuidos también, si es que me conviene así, colocarle en el sentido longitudinal. Obviamente que esta que nosotros estamos viendo acá es la más factible, ¿sí? Esta es la más factible. Ahora, ¿cómo dimensionamos estas losas macizas con cables? Aquí nosotros estamos viendo, ¿sí? Esto de acá. Bueno, lo pondremos con color azul porque si no, no se va a notar, ¿sí? Este de acá. Este es el que nosotros estamos viendo. Este. Y aquí ya podemos notar la diferencia, pues, ¿no? ¿A cuánto era ¿sí? ¿A cuánto era el tema de las deformaciones, el dimensionamiento? Revisemos. L sobre 28, L sobre 31, ¿no? Si era con vigas de borde. Como es sin vigas de borde, L sobre 28. Si yo vengo por acá y vamos a decir que quiero 8 metros, 8 metros, o como este ejercicio es de 6 metros, creo que sí, 6 metros. Vamos a decir una de 6 metros. 6 metros son 600. Entre 24, yo tengo que utilizar 25 centímetros de espesor, ¿sí? Pero si yo hago una losa maciza postensada, me dice que debe estar entre L sobre 45 a L sobre 40. Vamos a decir L sobre 40. Entonces, 600 entre 40, 15 centímetros. El mínimo en losas es 15 centímetros. Entonces, 15 centímetros es lo que yo tengo que utilizar. Son 10 centímetros menos. ¿Será que va a funcionar? Vamos a probar. Tal vez con 18 es que funciona. Pero 18 al 25 también es bastante la diferencia. Si a ese le pongo 20 centímetros, igual 20 al 25 es harto ahorro. Eso es lo que se busca. Todo, recuerden, todo tiene pro y contras, ¿sí? Tiene un rango de uso. Claro, los 7 centímetros en toda la superficie de un edificio es un montón de plata, ¿sí? Pero tiene su rango de uso. O sea, hay un intervalo en las luces y en los juegos de cargas que es donde va a ser económico, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a defender. Cuando nosotros hacemos un edificio, hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿sí? Va a venir la empresa que se quiere adjudicar. Cuando se está haciendo el proyecto, nadie aparece. No hay nadie. Uno solito está con el dueño y el arquitecto bregando. Por ahí aparece alguna empresa grande y dice, usa los míos en las fundaciones, usa mis casetones. ¿Puede aparecer eso? Puede aparecer, pero está dentro, o sea, para poder usar esos accesorios de una empresa específica, tendría que ver si se configura lo más adecuado en ese proyecto. ¿Sí? No le voy a meter pilotes, ¿sí? A una casa de 2 pisos, ¿no? Si el terreno es duro, o sea, con zapata funciona. A uno de 4 pisos le voy a poner zapata, tal vez no, pues, pero no, tampoco le voy a poner pilotes. Entre media y plateas, que es lo que nosotros hemos visto en el CIP2, en el CIPK2. Entonces, no se trata de irme al valor al que me indica mi amigo, porque me va a dar un porcentaje o quiero que tenga pegas. No, todo tiene pros y contras y tiene rangos de uso, ¿sí? Rangos de uso.
Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto y lo estamos cerrando, no aparecen, hay veces. Pero cuando ya el dueño quiere decir, voy a construir, aparecen 50 empresas. Dentro de esas 50 empresas, no va a ser una, va a ser varias que van a decir, no, Wilson, lo hizo muy caro, yo tengo un procedimiento con mis elementos y mis encofrados que le va a ser más barato. Lo quieren destrozar aún. Después va a venir otro a decir, no, las fundaciones lo hizo muy caro, que el mío, mis equipos son mejores. Otro va a aparecer y va a decir, no, con lodo bentonítico también funciona y sale más barato. Todo el mundo va a achear su trabajo diciendo que ellos tienen una solución más económica. La pregunta es, ¿por qué no se dedican a calcular? Pues, ¿no? ¿Sí? Porque si la forma con los elementos que ellos tienen les sale más barato, te van a estar calculando a diestra y siniestra y agarrándose todas las pegas habidas por haber. Y no es uno solo, estamos hablando de un montón de gente, ¿sí? Un montón de gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener la respuesta del por qué yo adopté la losa postensada maciza. ¿Por qué utilicé losa de viguetas? ¿Por qué utilicé pilotes con CFA o FDP? Que todo tiene pros y contras. ¿Por qué no usé bentonítico? Tiene que haber una explicación. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en este caso, que sería específico para las losas postensadas. Pero si se dan cuenta, aplica todo. Y uno tiene que, cuando a uno lo cuestiona, uno tiene que saber responder. Ahora, cuando tenemos un edificio grande, ¿sí? No les van a pedir una solución, le van a pedir varias soluciones, una con hormigón armado, una con losas postensadas, seguramente otro puede ser que se ajuste un poco en losas postensadas, se puede ajustar con losas casetonadas, postensadas, tal vez son de hormigón armado, ¿no? Hay diferentes soluciones, entonces una sola no va a ser, hay que estudiarlo. En función de ese estudio que nosotros vamos a hacer, porque ahorramos cuando es grande, son millones lo que ahorramos, no es poquito. Entonces, esa parte, esa responsabilidad, ese conocimiento que nosotros adquirimos, es el que va a hacer eh, que lo que yo estoy cobrando valga lo que yo estoy cobrando. ¿Ven? Entonces, si yo cobro o el dueño busca un edificio grande, vamos a decir uno de grande, estamos hablando de 30.000 metros por lo menos. 20.000 ya es grande, pero digamos unos 30.000 metros. 30.000 metros no aparecen todos los días. Un mercado, vamos a decir, ni siquiera voy a decir un centro comercial, el Ventura 5, por ejemplo, no, o las Brisas 3, no. No, un mercado. Un mercado no es complejo, ¿cierto? Pero abarca un montón de superficie. Puede dar vigas con viguetas. Si funciona, belleza. Pero si tal vez yo puedo ponerle postensado y hacer economía con eso, belleza. Si es un mercado sencillo, no pasa nada. Vamos a decir que es la feria y quieren columnas más separadas para ambientes más grandes, que se ventile mejor. También quieren tener un patio de comidas que atraiga a la gente con juegos ahí. Entonces la vigueta no va a dar, va a ser losa casetonada. Pero tal vez la losa casetonada postensada con vigas chatas, vigas planas cruzadas, sea mejor porque es menos hormigón. Yo tengo que justificar eso, ¿ven? O tal vez el dueño no quiere saber de postensado porque su gente no entiende eso. Entonces, por mi alma, pero yo tengo que tener dos soluciones o tres soluciones. Todas con pro y contras. Ninguna es perfecta, pero obviamente una se va a cuadrar mejor a la realidad de ese proyecto, ya sea por la parte técnica o ya sea por la decisión del dueño. ¿No? Porque el dueño puede decir, sí, voy a contratar una empresa, o también el dueño puede decir, no, yo tengo mi gente, que me ha pasado a mí, ¿no? Hace un par de años, me dijo, yo tengo mi gente, he hecho 50 edificios ya, pero no en Santa Cruz, en otras ciudades, pero solo hacemos hormigón armado. No quiero saber del postensado, pero son $700.000 más barato. No importa, no importa. Hormigón armado, ¿ven? Y podía haberlo hecho 12% menos de hormigón todavía de todas las losas y nos pasábamos por encima de $1.000.000 el costo menor del edificio. ¿Ven? Se puede hacer, pero uno tiene que tener el conocimiento. Y además ese conocimiento también tienen que reconocérnoslo con el costo que nosotros cobramos. Porque si se van al más barato, es cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa.
¿Creen que les va a responder a sus cuestionamientos? No, ese es el detalle. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Ingeniero, ¿algún libro para pretensado? Yo les voy a pasar los textos, ¿sí? Del pretensado. Completingo, se los voy a pasar para que ustedes lo vayan viendo. ¿Ya? Entonces, no tengan pena. Entonces, lo dejaremos hasta acá para que mañana comencemos con este ejercicio del postensado. Vamos a hacerlo de hormigón rapidito y después vamos a ver cómo le cambiamos los cables y cómo hacemos las verificaciones. ¿Sí? Para hacer ese control y después vamos a pasar a otro tipo de losa directo ya postensado. Obviamente lo vamos a hacer de hormigón armado y después le vamos a meter cables y vamos a empezar a optimizar. Eso va a ser nuestro ejercicio en el tema del postensado, que muchos me han preguntado, ¿sí te hace? Sí te hace, pero siempre tiene pro y contra. Ya veremos los pro mañana y también veremos los contra. ¿Listo? Lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos mañana. Disculpen, dinero sobre las licencias. Las mandé ya ayer a pedir. Sí, estuve toda la mañana escuchando un sermón de la piratería en Bolivia, porque siempre que hablo con CIPE es la piratería en Bolivia. Bolivia es el país que más piratea CIPE, ¿no? Inclusive el pirata que vende acá en Bolivia, que está en La Paz, que ya sabemos quién es, está vendiendo hasta en México ahora, ¿no? Está llegando a un punto en el que realmente de España van a venir a ponerle, sí, un alto a ese personaje, ¿no? Y el tema ya es con abogados, demanda. Aparte sé que se viene, un cochabambino me ofreció la pirateada 2025. Sí, lo están vendiendo a 200, $300, ¿no? 600 la 2024 full. Entonces, sé que ya está a punto de reventar eso. Al año creo que se va a complicar el tema de los sistemas de seguridad, lo van a hacer mucho más complicado para el año. Va a haber un barrido, dijeron, ¿no? Y también ya los tienen ubicados a aquellos que están vendiendo. Lo que les ha molestado no es tanto Bolivia, porque ya están decepcionados de Bolivia. Lo que les ha molestado es el tema de que estén de acá yendo a otros países a vender ya, ¿no? En pesos mexicanos, ya en moneda nacional, tienen cuentas allá, ya es un tema muy organizado. Y cuando es un tema organizado, inclusive tipifica en delitos mayores, ¿no? Asociación delictuosa es a mayor de 3 personas, ¿no? Entonces ya son penas mayores. Entonces parece que eso estaban esperando para poder proceder con temas de demandas y demás. Si lo hacen penal va a ser complicado, ¿no? Así lo hizo SAP 2000, así lo hizo el Robot Millennium en esos tiempos. La universidad quiso dar un curso de Robot Millennium y desde el Brasil vino el encargado de Robot Millennium y lo iba a demandar a los del posgrado, me acuerdo, cuando era ya en el caballito que está a la entrada, ¿no? La universidad tuvo que ir el rector ahí en persona a tratar de solucionar, solo por dar un curso de Robot Millennium en esos tiempos. Ahora es Robot Structural, se llama, ¿no? Porque Autodesk se lo comió a Robot Millennium. Entonces, a veces es complicado cuando ya las empresas de software se ponen serias, ¿no? Bien, las licencias se las pedí. Lunes seguramente ya va a llegar. Yo ahorita acabo de hablar, por eso me quedé en silencio un ratito. Estaba escribiendo al jefe de todo, de marketing, es gerente comercial de Latinoamérica, ¿no? Con él estaba hablando. Entonces, el lunes ya les confirmo, ya se envió su lista y el lunes yo les confirmo si ya les están enviando. ¿Listo? Mañana ya seguimos con este ejercicio y seguimos comentando. Entonces, mañana nos vemos. Buenas tardes.